Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii, secundum Mateum. Gloria tibi Domine. Nilo tempore dixis Iesus discipules suis, attendite et falsis prophetis, vivenium ad vos investimentis ovium, extrinsecus autem sum luce rebaces, a fructibus eorum cognoscetis eos, nunque colibum de spinis uvas, audet tribulis ficus, sic omnis arbor bona, fructus bono facis, mala autem arbor malus, fructus facis. Non potes arbor bona, malus fructus face, neque arbor mala, bonus fructus face. Omnis arbor, que non facis fructum bonum, exindetur et ignes mitetur, iitur ex fructibus eonum cognoscetis eos. Non omnis qui dicis mihi Domine, Domine, intravit in regnum celum, sed qui facis voluntatem Patris mei, qui in celis es ipsis intravit in regnum celum. Lux tibi Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este domingo séptimo después de Pentecostés, la oración colecta dice una verdad muy fundamental en la cual tenemos que basar toda la explicación que vamos a dar de este domingo. Dice: oh Dios, cuya providencia es infalible en sus disposiciones, no falla en sus disposiciones, no falla en lo que Dios elige. ¿Qué es lo que es la providencia divina sino los planes divinos? ¿Qué puede faltar a los planes divinos? Dios todo lo prevé. Dios todo está en su mente. Nada escapa a sus planes. Aún aquellas cosas que Él permite, que no las quiere en sí misma, pero las permite, y que nosotros no entendemos. Por eso decimos que la providencia no falla, porque aún aquellas cosas, a esos males que Dios permite, Dios lo usa para nuestro bien. Si no, veamos el ejemplo de la amarga pasión de Cristo y de su muerte en cruz. La amarga pasión de Cristo y su muerte en cruz fue hecha a causa de nuestros pecados. Y aquellos verdugos que fueron instrumentos de la amarga pasión y muerte en cruz, pecaron. Y aquellos que entregaron a Jesucristo injustamente, pecaron. Pero sin embargo, la divina providencia se vale de eso para obrar nuestra redención. Y así, Jesucristo sube al altar de la cruz para pagar por nuestros pecados, sube al altar de la cruz para que nosotros podamos ser justificados. Y así tenemos salvación. Y eso es justamente lo que está indicando la epístola de hoy del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 6, en los versículos 19 al 23, está indicando que la salvación, la redención, nos viene de Jesucristo, que no puede venir de nosotros. Nosotros no nos podemos auto-redimir. Por más que nosotros pusiéramos la mejor voluntad, por más que nosotros hiciéramos los sacrificios más grandes, por más que nosotros pusiéramos de nuestra parte lo mejor, sería imposible la redención para nosotros.
porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nosotros no podemos tener con nuestras propias fuerzas el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, el pagar por nuestros pecados, el ser justificados por nuestros pecados, nos viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero ha quedado un mal muy peligroso después del pecado original, el cual Jesucristo nuestro Señor combatió terriblemente, porque es un mal que es muy peligroso porque pone en peligro nuestra salvación y pone en peligro los medios de salvación. ¿Cuál es ese mal? La hipocresía, la falsedad. Por eso Jesucristo en el Evangelio nos está poniendo en advertencia que tengamos cuidado con los falsos profetas, que se acercan con piel de oveja, pero dentro son lobos rapaces. La hipocresía, después del pecado original, lamentablemente todos la tenemos. Ninguno de nosotros está libre de la incoherencia de lo que decimos y de lo que hacemos. Pero el problema está cuando esta incoherencia se instala en nosotros de tal manera que lo vemos como algo normal, lo fomentamos y esto se mezcla con lo religioso. Cuando la hipocresía se mezcla con lo religioso, es lo que llamamos el fariseísmo. Y el fariseísmo es un mal terrible porque utiliza la religión, que tiene que ser instrumento de salvación, la utiliza para justificar sus malas acciones, para tapar sus malas acciones. Y muchas veces, a causa de la hipocresía, de la falsedad farisaica, los débiles se alejan de la religión. Voy a poner un ejemplo. Lo exterior no es algo malo en sí mismo, porque Dios a nosotros nos ha hecho alma y cuerpo, y por lo tanto, nosotros tenemos que exteriorizar aquello que tenemos internamente. Y por eso la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo y respetando la naturaleza humana, utiliza cosas exteriores para hablar de algo interior. Por eso hizo la preparación el obispo antes de la misa, se puso diferentes ornamentos, hace diferentes gestos en la misa, se utilizan velas, se utilizan flores, se utilizan adornos, se utilizan toda clase de ceremonias que en sí mismas no son malas. Pero el problema está cuando toda esa exterioridad solo se queda en exterioridades y no tiene el fundamento que tiene que tener, que es el fundamento doctrinal y el fundamento de las buenas obras. Por eso es que justamente el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice que la fe tiene que estar animada por la caridad. Lo que creo tiene que estar animado por el obrar movido por el amor de Dios. Si no, no tiene ningún valor nuestra fe. Por eso, qué importante que tomemos conciencia de que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso el Señor nos advierte de que veamos los frutos. ¿A qué frutos se refiere? Se refiere a los frutos de la gracia, a los frutos de la buena doctrina y a los frutos del pecado y de la mala doctrina. Que justamente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos nos está advirtiendo que nosotros tenemos que ser justificados en Cristo y unirnos a Cristo y dejar nuestra vieja vida. Todos nosotros hemos pecado. Ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Todos nosotros alguna vez le hemos fallado a Dios. La única que puede decir que no le ha fallado a Dios porque fue redimida de una manera especial y única es la Santísima Virgen, que fue redimida por preservación del pecado y se le dio el privilegio de la Inmaculada Concepción. Pero todos los otros, aún los más santos, pueden decir que han pecado. Pero eso no quiere decir que no tengo remedio, que no tengo salvación, tanto cuanto deje que la redención de Cristo entre en mi vida. Porque hay una deformación de estos errores doctrinales que son graves, que se llama jansenismo,
¿Qué es lo que hace el jansenismo y el puritanismo? Busca señalar los errores y los pecados en los demás e inclusive agrandarlos y mostrarse uno como si fuera impecable, inmaculado, que no tuviera ningún error. Y detrás de eso se esconde para justificar su mala vida. Esas cosas tenemos que tener mucho cuidado, porque Cristo mismo nos advierte. ¿Quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, primero saca la viga que tienes en tu ojo y después ve a sacar la paja que tiene en el ojo de tu hermano. Y ese fariseísmo es terrible. ¿Por qué? Cristo mismo nos lo describe en el Evangelio, cómo es ese fariseísmo y que es muy peligroso. ¿Y por qué es muy peligroso? Por lo que Cristo dice. Leamos en San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Vosotros hacéis y cumplís todo lo que ellos os digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren mover ni siquiera un dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a vosotros, no os hagáis llamar maestro, porque no tenéis más que un solo maestro, y todos vosotros sois hermanos. A nadie en el mundo llaméis Padre, porque no tienen sino un solo Padre celestial. Y no dejéis de llamar tampoco doctores, porque solo tenéis un doctor que es el Mesías, y que el más grande entre vosotros se haga el servidor de los otros. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesucristo, siendo el Rey de la misericordia, del amor, de la gracia y del perdón, intransigentemente va en contra del fariseísmo y de la falsedad. Y este mal del fariseísmo y de la falsedad en estos últimos tiempos está unido a la gran apostasía, al gran rechazo y a la gran traición de la fe por parte de los que creen. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. No nos tenemos que admirar de los pecados ajenos, porque nosotros también los tenemos. Sino que más bien tenemos que ver cómo remediarlos, porque no decimos en el credo, creo en el perdón de los pecados. Y si creemos en el perdón de los pecados, ¿por qué Dios nos tiene paciencia y nos concede un tiempo para que nos enmendemos, para que nos corrijamos y para que reparemos? ¿Por qué Jesucristo ha creado el sacramento de la penitencia? Para que tengamos el perdón de los pecados. Entonces, si bien hay que corregir los pecados, y cuando uno ve algo que está mal, hay que decírselo al que uno ve que está obrando mal, pero también es cierto que hay que compadecerse de aquel que cae en pecado, porque el que esté de pie, cuide de no caer. Hoy yo puedo estar de pie y puedo estar en gracia de Dios, pero si yo me enorgullezco de eso y me lo atribuyo a mí mismo, puedo yo caerme en el pecado. Y muchas veces Dios castiga el orgullo y la soberbia con pecados vergonzosos y horribles para que la persona sea humillada y así caiga en la realidad de la gravedad que es la soberbia. La soberbia es un pecado más grave que los pecados carnales. Si no, veámoslos en el soberbio por excelencia, el demonio, Satanás. Satanás no tiene cuerpo para pecar de manera carnal. Satanás no cometió pecado de lujuria, porque no tiene lujuria. Pero sí cometió el pecado de querer ocupar el lugar de Dios, de no querer someterse a Dios, de no querer darle la gloria a Dios, de querer para él la gloria de Dios, de querer ser el Dios sin Dios. Ese fue el pecado de Satanás. ¿Y cómo fue castigado el pecado de Satanás? Con el infierno, con la condenación eterna. Un solo pecado cometieron los ángeles, uno solo. Se rebelaron contra Dios, no quisieron servirle, no quisieron reconocer que Dios es Dios, no quisieron someterse a sus mandamientos, no quisieron someterse a su voluntad.
y por eso fueron condenados. Así también nosotros podemos ser condenados si nos resistimos a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice hoy en el Evangelio, justamente en el Evangelio de San Mateo, Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué nos dice? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos lo dice el apóstol San Pablo a los romanos. Vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos, pero no santos por nuestras propias fuerzas, no santos porque nosotros nos decidimos y nada más. Santos porque su gracia es poderosa, porque la muerte de Cristo en la cruz es poderosa, porque la muerte de Cristo en la cruz es la de muerte de Dios hecho hombre, que nos trae una redención que es mucho más poderosa que cualquier pecado, y no hay pecado que no se le pueda resistir a Él. Y porque creemos en esa redención, es que creemos en el perdón de los pecados y creemos que podemos hacer un cambio de vida. Por eso de ahí que la Iglesia enseña que los sacramentos son ex opere operato. ¿A qué me refiero? Los sacramentos, como son creados por Jesucristo y obran por el poder de Jesucristo y han sido hechos a causa de la amarga pasión y muerte en cruz, y los méritos de Cristo nos han dado los sacramentos no dependen del pecado de los ministros. El sacerdote puede subir en pecado mortal a celebrar misa. Y al celebrar misa en pecado mortal comete un horrible sacrilegio. Pero la misa sigue siendo misa, el sacrificio de la cruz se renueva, no se mancha ese sacrificio, y se ofrece a Dios el sacrificio mismo de Cristo en la cruz de manera incruenta. El sacerdote puede tener los más terribles pecados, pero si da la comunión, me da el cuerpo de Cristo y no lo mancha el cuerpo de Cristo, porque la pureza de Cristo es más grande que el pecado del sacerdote. El pecado del sacerdote puede ser terrible y el escándalo, pero si es un sacerdote válido y ha recibido los sacramentos y confiesa, esa confesión es válida. Y se perdonan los pecados, no por la santidad del sacerdote, sino por la santidad de Jesucristo. O sea, que la misa, los sacramentos, no dependen de la santidad del ministro. Por eso también el orden sagrado y la consagración episcopal tampoco dependen de la santidad del obispo. Que este es un error jansenista y donatista que se está metiendo también en la tradición. Entonces quieren desacreditar a un obispo o quieren desacreditar a un sacerdote porque el obispo que lo ordenó o consagró es pecador. Entonces dicen, son inválidos los sacramentos. Eso es una locura. Porque si tuviéramos que poner ejemplos de este tema y de esta hipocresía, cuando el cardenal Rampolla fue descubierto en la época de Pío X, que pertenecía a la masonería, no se dijo que sus ordenaciones sacerdotales que habrá hecho y sus consagraciones episcopales que habrá hecho como obispo y como secretario de Estado eran inválidas. Ni se le pasó por la cabeza al Papa San Pío X reordenar o reconsagrar de nuevo a esos obispos sacerdotes. ¿Por qué? Porque no dependen de la santidad del cardenal Rampolla, dependen de Cristo que instituyó esos sacramentos. Así podríamos poner el ejemplo de los obispos donatistas, obispos que eran herejes, que se convirtieron en la época de San Agustín. Cuando abrazaron otra vez la fe católica y volvieron a la Iglesia católica como estaban ordenados válidamente, la Iglesia los abrazó y los recibió y les hizo hacer profesión de fe, pero no dijo que sus ordenaciones eran inválidas. Estas cosas tan elementales hoy hay que explicarlas. ¿Por qué? Porque se está instalando un fariseísmo, se está instalando una falsedad, se está instalando un puritanismo, en donde queremos presentar a la gente como si fueran impecables, y que hay ciertas personas que pareciera que tienen una aureola impecable, que no tienen ningún pecado, que son inmaculados en lugar de la Inmaculada Concepción. Esas cosas a Cristo le repugnan, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si reconocemos nuestros pecados y si reconocemos que Él es la fuente de la santidad, no nosotros. Por eso, queridos hermanos, tomemos conciencia de que nosotros no somos los salvadores de la Iglesia. La Iglesia ya tiene un Salvador, que es Jesucristo. Él es el dueño de la Iglesia. Él creó la Iglesia. Él instituyó la Iglesia.
Y Él ha previsto en sus disposiciones y en sus permisiones lo que estamos pasando hoy. La gran apostasía, este fariseísmo que estamos pasando, ha preveído también la venida del anticristo. Ha preveído este ambiente de anticristo que ya estamos viviendo. Es cierto, no ha aparecido la figura del anticristo, pero estamos viviendo un ambiente de anticristo. Porque las decisiones que hoy se toman a nivel mundial, a nivel nación, a nivel familia, a nivel religioso, son anticristianas. Se están socavando los fundamentos cristianos. Se está socavando la fe. Se está socavando inclusive hasta la ley natural. Y esas cosas son anticristianas, por lo tanto son decisiones como de anticristo. Mucha gente hoy está siendo de anticristo, porque se está oponiendo al reinado de Cristo en la familia, en lo personal, en la religión, en el Estado, a nivel mundial. Y eso tenemos que combatirlo. Pero que combatamos eso no quiere decir que nosotros somos inmaculados. No quiere decir que nosotros somos los salvadores de la Iglesia. Que nosotros estemos abrazando la tradición católica y que estemos en la verdadera misa y que estemos con el verdadero sacerdocio y que estemos abrazando la fe católica, no quiere decir que eso a ustedes o a mí los hace inmaculados. Tenemos pecados, tenemos miserias con las cuales tenemos que luchar. Y no es excusa el pecado del ministro para yo seguir pecando. Y no es excusa las miserias humanas para yo instalarme en mis propias miserias. Porque Cristo ha muerto en la cruz por ti, me amó y se entregó por mí. Vales la sangre de Cristo y eso te tiene que estimular para hacer un verdadero cambio de vida a pesar de nuestras miserias y nuestras debilidades. Por eso, más que nunca, en estos últimos tiempos tenemos que fomentar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, que late de amor por nosotros en el sagrario, que late de amor por nosotros en el altar, cuando hace el milagro de la transustanciación y el milagro de renovar el sacrificio en la cruz, que lo vemos plasmado en la imagen del corazón de Jesús, que es un amor divino y humano, que me quiere rescatar, que me quiere instruir, que me quiere dar fortaleza para poner en práctica lo que Él me enseña. Es un estímulo para que nosotros nos dejemos invadir por el amor del corazón de Jesús. El remedio para el fariseísmo, el remedio para la soberbia, el remedio para la terquedad, el remedio para tantos pecados que hoy padecemos, es el amor del corazón de Jesús. Porque el amor del corazón de Jesús está intrínsecamente unido, está íntimamente unido a la verdad. Porque Cristo es la verdad. Y porque Cristo es la verdad misma, no te va a dar un amor mentiroso. Te va a dar un amor verdadero, auténtico, que es sacrificado en este mundo, que es difícil. Hoy ser cristiano es difícil. Hoy mantener los principios cristianos es difícil, porque el mundo va en contra de los principios cristianos. Si miramos la política, va en contra de la ley natural y la ley de Dios hoy lo que se está haciendo. A nivel mundial, en todos lados. Se ha dejado la ley de Dios de lado, se ha dejado la ley natural de lado. Se está destruyendo la familia, se está destruyendo las cosas más elementales, lo que es distinguir un hombre de una mujer. Y si hoy usted quiere distinguir el hombre de una mujer o quiere distinguir una familia, le dicen que uno está discriminando, o está siendo fundamentalista, o está siendo una persona fanática. Ni siquiera podemos hablar de lo natural porque ya se nos cataloga como fanáticos, como fundamentalistas. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y frente a esa realidad, nosotros tenemos que vivir los valores cristianos. Tenemos que vivir la fe en Jesucristo. Tenemos que vivir en el amor del corazón de Jesús, que te llama. ¿Por qué? Porque te quiere dar la vida eterna. ¿Creemos en la vida eterna? Tú como católico, ¿crees en la vida eterna? Porque a veces vivimos como si nos fuéramos a instalar en este mundo para siempre. Tomamos decisiones como si de este mundo nunca vamos a partir. Por más que cuides tu salud, por más que hagas lo que quieras, en algún momento te va a tocar partir de este mundo. Ya sea que te toque inmediatamente después de la muerte, o ya sea que nos toque la segunda venida del Señor. Algo nos va a tocar. Y vas a tener que presentarte ante Jesucristo para ser juzgado. ¿Cómo respondiste a la justificación, a la salvación que Cristo obró en la cruz? Y cuando tengas que responder a eso,
ninguno de nosotros se va a ver libre de ese juicio. Ni el obispo, ni el sacerdote, ni los fieles, ni los religiosos. Todos nos tendremos que presentar ante Jesucristo y dar cuentas de cómo hemos respondido al perdón de los pecados, cómo hemos respondido a su redención, cómo hemos respondido a su salvación, cómo hemos respondido a su amor. Cristo mismo nos lo recuerda a Santa Margarita María Alacoque: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y solo ha recibido olvido, desprecio e ingratitud. ¿Cuántas veces nos quejamos de lo que sufrimos? Nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro. Y Cristo, que no tenía pecado, sufrió y no se quejó. Y la Virgen, que no tenía pecado y era la llena de gracia, sufrió y no se quejó. Y nosotros, que tenemos pecado, encima que somos perdonados, nos quejamos. Y nos quejamos a veces como diciendo a Dios: estás haciendo una injusticia conmigo. Cuando en realidad por un solo pecado mortal mereceríamos el infierno por toda la eternidad. Y Él te está perdonando esa pena eterna. Te está lavando con su sangre, te está dando la posibilidad del reino de los cielos, está compartiendo su herencia contigo. Te está llamando a la vida eterna y encima somos tan ingratos que nos quejamos. Por eso, queridos hermanos, nos volvemos a la Virgen Purísima, nuestra Madre, refugio de pecadores, consuelo de los afligidos, y le decimos: Madre, he pecado muchas veces contra tu Hijo Jesucristo, le he fallado. Yo también, como sacerdote, le he fallado muchas veces a Jesucristo. No tengo miedo en decirlo. Muchas veces le he fallado. Pero confío en Él, porque Él ha muerto en la cruz por mí. Y me va a dar fuerzas para poder responderle. No soy inmaculado. Muchas fallas he tenido. Muchas fallas he tenido también para llevar esta misión. No me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque esta misión, esta capilla, no es mía. Es de nuestro Señor Jesucristo. Es de la Virgen. Estoy haciendo de instrumento simplemente para esto. De instrumento que a veces no desearía hacerlo. Sin embargo, lo hago porque tengo temor de Dios y quiero someterme a la voluntad de Dios a pesar de todo esto. Y a pesar de mí mismo. Pero frente a eso, nosotros tenemos que volvernos a nuestra Madre y pedirle que nos ayude y que ruegue por nosotros pecadores ahora, porque ya lo necesitamos, y en la hora de nuestra muerte, para que tengamos la perseverancia final que tantas veces les he dicho que ustedes la tienen que pedir con la entrega de María. Pero nos tenemos que preocupar por la respuesta que damos a Dios en las decisiones que tomamos. Cuando vas a trabajar y las decisiones que tomas tienen que ser decentes, tienen que ser de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque si no le estás fallando. Cuando tienes diversiones, tienen que ser diversiones conforme a los mandamientos de Dios. Cuando estás en el silencio, en lo más íntimo, tienes que siempre estar en la presencia de Dios y tratar de serle fiel, porque Dios siempre nos está mirando. Dios siempre está esperando una respuesta a su amor. Dios siempre está esperando que le seamos fieles y que en el momento de la prueba, de la lucha y de la dificultad, nos decidamos a llevar su cruz. Y si nos decidimos a llevar su cruz, Jesucristo nos ha prometido: venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queridos hermanos, el justo juez es Jesucristo, y Él va a juzgar a vivos y a muertos, no nosotros. El juicio de los hombres nos tiene que tener totalmente sin cuidado. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es el juicio de Jesucristo, el que nos ha justificado en la cruz, el que ha muerto en la cruz por nosotros. Eso nos debe preocupar. Porque tenemos que responder al amor misericordioso del corazón de Jesús. Porque si no respondes al amor misericordioso del corazón de Jesús, te encontrarás el juez implacable que pedirá cuentas porque has despreciado el amor del corazón de Jesús. Caerás en las manos de la justicia divina. Queridos hermanos, tomemos conciencia de esta realidad, tomemos conciencia como Santiago Apóstol, el hijo del trueno, que lo festejábamos el 25 de julio, el patrono de Mendoza, que quería mandar fuego sobre los samaritanos y destruirlos. Y Jesucristo le dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Sí, podemos. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no corresponde a mí, sino a mi Padre que está en los cielos. Querían puestos. Y querían hacer las cosas a su manera. Querían hacer justicia por mano propia.
Y sin embargo Jesucristo los llevó por el Espíritu Santo para que fueran apóstoles de Él. Fue a evangelizar España. Y en España estaba totalmente deprimido el apóstol Santiago, porque no le iba bien. Y Dios permitió que la Virgen en vida se le apareciera en un pilar y le hablara y lo alentara a que siguiera convirtiendo almas. E inclusive, aún después de muerto, lo usó de apóstol al apóstol Santiago para combatir los moros en España. Y así el rey San Fernando y otros luchar para que no se expandiera la falsa religión de Mahoma. Si no, hoy seríamos mahometanos nosotros en vez de cristianos. Todas esas cosas que Dios ha obrado y que inclusive nos ha llamado a las batallas del Señor, a luchar. Hoy también Dios nos llama a las batallas del Señor. Tal vez no te va a llamar con un arma física, pero sí te llama con un arma espiritual, con la oración, con las buenas obras, con el buen ejemplo, con el sacrificio, con la entrega diaria. Así te llama a que te entregues a Él y que lo sigas y que pelees las batallas del Señor contra el demonio, el mundo y tu propia carne. Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre Purísima, refugio de pecadores, nos reconocemos miserables, no somos inmaculados como tú eres, no somos inmaculados como es tu Hijo, le hemos fallado muchas veces y nos reconocemos miserables y necesitados de tu gracia. Madre, que no caigamos bajo el fariseísmo, que no seamos hipócritas, que no nos dejemos atrapar por la falsedad, sino que reconociendo la gracia de tu Hijo, sino que reconociendo el amor de tu Hijo, sino que reconociendo la verdad que es tu Hijo, nos decidamos a una nueva vida en Cristo, nos decidamos a seguir el plan infalible de Cristo, nos decidamos a llegar a la vida eterna y que nuestras decisiones sean conforme a los mandamientos de Dios. Y si le fallamos a Cristo, nos arrepintamos de corazón para enmendarnos, corregirnos y reparar. Oh Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.